Básicamente lo que nos interesa es la inspección del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de la protección de los trabajadores, no solo los nuestros, sino de la ciudad en su totalidad. No venimos a un reclamo particular del sector, venimos a un reclamo de los trabajadores en su conjunto como es nuestra función de inspectores del trabajo. Ustedes saben perfectamente que el Estado de Ciudad es el primer violador de los derechos del trabajo, ¿no? Creo que no hace falta aclarar, recién el diputado estaba haciendo el comentario. Nos preocupa porque esta norma claramente apunta a desmantelar la inspección de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Por más que la adornemos con los colores que se quiera hacer, no es más que la disposición que la justicia revirtió, mejor adornada con algunos elementos, pero básicamente, estructuralmente, es y significa lo mismo. ¿Por qué? Porque a nivel internacional ningún organismo del trabajo está subordinado a otra organización inspectiva. Son sectores independientes en cualquier lugar del mundo. No hay una sola excepción. Acá se quiso plantear anteriormente diciendo que en la provincia se había hecho, lo cual era una falacia en el propio contenido del proyecto de ley. Esta norma mantiene los mismos vicios que planteaban la disposición que fue revertida por la justicia. Plantea exactamente los mismos vicios. Uno de los problemas sustanciales se plantea que ninguno de los funcionarios que realizó la conformación de esta norma hizo ninguna consulta con especialistas ni con ningún inspector de trabajo, con ninguno de nosotros. Que bien o mal, pocos o muchos, somos los únicos que tenemos 10 años de experiencia en la Ciudad de Buenos Aires en la inspección del trabajo. No hizo ninguna consulta, ni con los trabajadores, ni con los directos afectados que somos los inspectores. Lo cual ya me parece una falencia grave desde el punto de vista de la conformación de la norma. La no consulta con el sector interesado y la no consulta con los trabajadores que van a ser afectados por eso, y además de no haberse pasado la comisión de trabajo, que debería ser básica, tampoco se planteó o se permitió esa condición. O sea que decimos que esto mantiene los mismos vicios normativos que planteaba la disposición que fue revertida por la justicia. ¿Por qué? Porque en la práctica esto es absolutamente inviable, no es aplicable y va a generar una enorme cantidad de contradicciones y conflictos, tanto para los trabajadores del organismo como para los trabajadores en general de la Ciudad de Buenos Aires. Una cantidad innumerable. ¿Por qué? Porque es inaplicable. ¿Y por qué es inaplicable? Por una sencilla razón. La Organización Internacional del Trabajo fija pautas específicas de la inspección del trabajo y de la autoridad administrativa del trabajo. Resulta que esta norma dice: los soldados allá, la responsabilidad de la inspección del trabajo, la autoridad administrativa del trabajo por acá. O sea, es inaplicable en el sentido de que si un inspector, cualquiera de los compañeros, encuentra un pibe encadenado contra un poste, en una empresa no lo puede clausurar. Y que no nos mientan porque la práctica es así. Espero que no nos vengan con la idea de que no, pero hay que interpretarlo porque la ley dice, habría que ver. No. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa del trabajo o es la subsecretaría del trabajo o es el inspector del trabajo. Hay una sola autoridad administrativa, debe haber una sola, y acá hasta se plantean dos. Y la OIT en el 81 es específico. La autoridad de aplicación de la policía del trabajo la define y la determina el inspector. Y en este caso el inspector del trabajo no es inspector del trabajo, por más que lo pongamos en la ley, como que son los inspectores del trabajo de la Agencia Portal de Control. Muchachos, estamos en un problema. Me parece que es una confusión, un error forzado. Entonces, ¿cuál va a ser la autoridad administrativa del trabajo? ¿O es para no perder el cobro o la autoridad si no tenga que ir a la nación que hacemos esta división ficticia? ¿Cuál es el beneficio de la ruptura de esto? ¿Cuál es el beneficio de cuartizar la ley 265? ¿En qué le beneficia al Estado de la ciudad? ¿En qué beneficia el capital humano y profesional generado en estos años? ¿En qué lo beneficia? En nada. Todo lo contrario, después la compañera va a hacer un desarrollo de qué es lo que pasó en la práctica con esa implementación. Se modifican básicamente las condiciones laborales de los trabajadores. No solamente los inspectores del trabajo, es que se le quita su situación de revista, por más que se diga después en la ley que no puede perder el puesto de trabajo. No es el problema si puede o no perder el puesto de trabajo. ¿Cuál es su situación de revista? No existen los inspectores o los profesionales multifunción. No existen ingenieros en ramos generales, ni médicos en ramos generales, ni abogados en ramos generales. Es una tarea específica, de una función específica que debe tener la ciudad como responsabilidad por mandato constitucional. Entonces eso se tira por la borda y hay que tenerlo claro, sin confundir el discurso. Eso desaparece. Es decir, si yo clausuro mañana el establecimiento, ¿a quién respondo? ¿A quién le pregunto? Señor, ¿qué hago? ¿Clausuro o no clausuro? Ah, no, mire, la autoridad administrativa de poder sancionatorio está en otro organismo, quiere llamarlo a él. Ah, pero mi jefe es usted, no él. Entonces
Entonces, ¿cómo la aplicamos? Me parece que es inviable desde el punto de vista práctico. Hay una incompatibilidad concreta de objetivos por parte del organismo. ¿Por qué los organismos de protección del trabajo a nivel internacional son independientes del resto de los organismos? Porque la propia norma, las normas internacionales dicen que no debe haber factores de relación entre el inspector y el inspeccionado. Y acá, en el término que se plantean las cosas, hay una relación previa entre la agencia laboral de control y el inspeccionado. Y evidentemente hay algo que es manifiesto en este aspecto. Lo dijo el ministro Cabrera el otro día. Nadie quiere que lo inspeccionen más de una vez por año. Entonces, muchachos, no hagamos más inspecciones. Es como si yo voy por la calle y le digo a la policía: no, mire, me acaba de parar el control anterior, usted no me pare ahora, páreme una vez cada que tenga que hacer la verificación técnica del auto, no me pare en cada esquina. Entonces estamos hablando de cosas que tienen incongruencia de lo propio que manifiesta el gobierno en cuanto a la seguridad pública. Por lo cual quedó claro que no es la intencionalidad profundizar eso. Bueno. Y está claro que no es una cuestión de profundizar eso, porque básicamente lo que se plantea es hacer una inspección por parcela. Y lo que se confunde, se ignora o se pretende encubrir es que las inspecciones del trabajo son independientes de cualquier otra inspección, porque son dinámicas. Porque el señor de la empresa no rompe y construye el baño todos los días, pero los trabajadores entran y salen por la puerta todos los días, como en el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Entonces, si nosotros hoy, y me gustaría que nos acompañen, hiciéramos una inspección a la Agencia Laboral de Control, tendríamos que clausurarla, tendríamos que infraccionarla por las mismas cosas que salimos a la calle. Tendríamos que infraccionarla porque la garantía que se debe cumplir hacia los trabajadores, de los cuales somos responsables de defender ese tipo de derechos, no se aplica lo mismo para el inspector. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral? El principio de fortaleza del acto inspectivo. Si el que debe ser inspector y debe resguardar esa fuerza, no la tiene para defender a los trabajadores que están afuera, por la propia aplicación de la violación de la norma. Entonces le voy a preguntar de vuelta: ¿quiénes van a ser los inspectores de trabajo de la AGC? ¿Quiénes son? ¿Estos inspectores de trabajo? Por lo que dice la ley, no. ¿Quién va a determinar quiénes van a ser los inspectores de trabajo? ¿Estos que ya están? ¿O otra autoridad que determinará? Ya nos quedamos 30 o 60 días sin inspección de trabajo en la ciudad. Nos vamos a quedar 3, 4, 5, 6 meses más sin inspección de trabajo hasta que el organismo funcione. Y esto no se hace con una reglamentación. La subsecretaría funciona en función del esfuerzo acumulado del conjunto de los trabajadores que define siempre su intervención. Porque no hay ninguna persona con capacidad que venga a resolver ciertas cosas. Y el desguace de eso implica el desguace de la inspección del trabajo. Además, es una cuestión básica. Supongo que después de esto desmantelarán la Dirección General de Protección del Trabajo, porque no tienen ninguna razón de ser. Así que me imagino que el directorio, los coordinadores los despedirán. Supongo que debe ser así, porque si tienen que trabajar, como tenemos que guardar su interés de que no lo despidan, tienen que hacer algo con ello. ¿Qué van a hacer con esta ley? ¿Lo van a despedir? ¿Lo van a ganar al PROCAM? El PROCAM, que por supuesto la compañera va a aclarar después, fue una ficción que después plantearon las cosas, ¿no es cierto? En realidad no hubo ninguna intención de mejorar la inspección del trabajo. Entonces tenemos que esta ley no genera ningún beneficio, que va a generar retraso y confusión, que es inaplicable, que es contradictorio con las leyes internacionales, ¿sí? Y que va a generar un montón de conflictos laborales, incluso los propios. Porque si tenemos que defender nuestros derechos, y sobre todo con la estabilidad laboral, y sobre todo con nuestra situación de revista que la ley no plantea, necesariamente con esta ley lo que se plantea o se observa es el desmantelamiento de un sector de inspección de trabajo. No hay otra explicación, porque si no hubiera sido más claro, contundente, hubieran tomado la dirección de la Subsecretaría de Trabajo y lo hubieran cambiado de ministerio. No desguazar un organismo que funciona y una ley que la han despedazado para aplicar no sé qué mejora de intención. Y aparte quiero aclarar que se plantean los fundamentos, que la Agencia Laboral de Control ha dado larga experiencia de buena calidad en su función. Señores, tiene el récord mundial de derrumbes en los últimos 3 años. Tiene el récord mundial de una cantidad de cosas que me gustaría que ustedes nos acompañen para descular. Sin embargo, ese no es un argumento válido, creo. Entonces, y para ir cerrando, esto concretamente, le vuelvo a plantear, nos parece que sería lo conveniente, en función de que no ha tomado ninguno de los aspectos que hemos planteado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista práctico,
desde el punto de vista legal, porque no se hizo la consulta con los especialistas, o por lo menos con los compañeros de trabajo, es absolutamente inaplicable. Entonces lo que yo le pediría es que lo pasen, ¿cómo se llama?, a archivo, pediría que lo archiven, o que discutan un proyecto mejor, que no nos suponemos a discutir un buen proyecto de ley de trabajo, de discusión de trabajo, nadie se puede oponer a eso. Es más, el decreto 272 del gobierno, de jefe de gobierno, era perfecto, está vigente, muchachos, mejoren, pónganse de acuerdo, avancen, bárbaro. Ahora la ley es un amarracho en ese aspecto, da por tierra con todas las variantes que surgieron. Así fueron la disposición que se sacó. Entonces, en ese aspecto le pedimos el archivo. Le decimos que si no, esto es violatorio, las normas nacionales e internacionales, quieren entender, es inconstitucional. Nos obligan a dar una pelea que no nos interesa. Realmente tendría que resolverse acá esto y no en otro fuero. Y que realmente esto apunta a desmantelar la inspección del trabajo. Si es porque toca intereses particulares o cualquier otra razón, lo que le diría para sincerar, diga, muchachos, lo queremos desmantelar y listo, pero no hagan engendros jurídicos que en realidad son absolutamente inaplicables para la defensa de los trabajadores. El objeto es otro, dejar en paz a las empresas y no hacer inspección del trabajo. Sería interesante que lo coloque, eso ya lo dijo el ministro, no lo digo yo, el ministro lo dijo, que molestamos. Entonces, en ese aspecto que se sea claro, sino que por favor se pase esta ley que me parece insostenible, insustentable y que va a generar más problemas a la ciudad, que se pase al Chile. Gracias por escuchar. Bueno, buenas tardes. En principio me gustaría que, además de todos los fundamentos que dio mi compañero, que tienen que ver con el orden jurídico, que ya lo tratamos el otro día acá también, y que supongo que algunos utilizarán, y de hecho utilizan los mismos artículos para fundamentar algo que es inviable, me gustaría contarles a ustedes cuál fue nuestra pésima experiencia por la que transitamos en el momento que estuvimos en la Agencia Gubernamental de Control y cuál es, por qué nosotros decimos en realidad, por la experiencia que tenemos todos acá como inspectores y como trabajadores, que somos las personas que vamos a la calle, que somos las personas que realmente tenemos un contacto con los trabajadores, cómo esto, que se supone que es en beneficio de los trabajadores o de los ciudadanos, va en detrimento de ellos. En principio, uno de los fundamentos del proyecto de ley, en uno de los párrafos dice que el criterio a utilizarse para determinar la transferencia de responsabilidades consiste en tomar como principio rector la existencia de un agente económico en una parcela y lograr que la totalidad de la relación del administrado con este gobierno se centralice en un solo organismo capaz de atender sus requerimientos. El inspector del trabajo no atiende requerimientos del administrado, porque el administrado es el empleador. Nosotros atendemos los requerimientos de un trabajador. Nosotros verificamos normativa de orden público, de orden internacional. No tenemos contacto con el administrado, no debemos nosotros facilitarle nada al administrado, porque el administrado es el empleador. Y si nosotros le vamos a decir al empleador que vamos a ir una vez y cuando en esa parcela nos toque, probablemente el empleador ese día no tenga a los trabajadores. Nosotros en el momento que estuvimos en la agencia, que de paso, en razón de la eficacia que también este proyecto de ley menciona muchas veces, hemos hecho nada más que 12 inspecciones, de las cuales 10 inspecciones se hicieron posterior a que salió la medida cautelar y 2 inspecciones fueron en cumplimiento de 2 órdenes de allanamiento. Es decir, que no sé cuál es la eficacia, porque nosotros aproximadamente en la Dirección de Protección del Trabajo hacemos 300 inspecciones por día. Quiere decir que ni siquiera llegamos a un total de la cantidad de inspecciones que hacemos normalmente. En la Agencia Gubernamental de Control prefirieron tenernos haciendo un curso de cómo se ponen los azulejos o a qué altura tiene que estar el inodoro, en vez de sacarnos a la calle. Y a razón de no podernos sacar a la calle para hacer ese curso, porque claramente era cambiar nuestra condición de inspector del trabajo y que empecemos a trabajar en lo que hacen los inspectores de la agencia, claramente dejaron a todos los ciudadanos desprotegidos absolutamente, porque durante 26 días no hicimos inspecciones más que cumplir con 2 órdenes de allanamiento. En esas 2 órdenes de allanamiento se produjo una clausura, y mi compañero que hizo la clausura estuvo 72 horas con el acta viendo quién iba a refrendar esa clausura. También se encontró personal indocumentado y tampoco se lo infraccionó.
y cuando se lo quiso ir a infraccionar, fue posterior, desde la Dirección de Protección del Trabajo, cuando volvimos, el taller estaba desmantelado. Es decir, que a ese trabajador al que le tendríamos que haber dado protección, conseguirle los documentos y hacer que el empleador pagara la multa que corresponde por tener a una persona con exceso de jornada y siendo indocumentado, lo único que logramos es que cuando volvimos se mudó de lugar. Es decir, seguramente en este momento tiene otros trabajadores en las mismas condiciones, ese trabajador quedó desprotegido. Por esto mismo que estamos diciendo, no puede existir entre el inspector del trabajo y el administrado una relación previa. Nosotros tenemos que proteger a los trabajadores y para eso estamos. Y miren qué terrible que será que nosotros, que somos los trabajadores, que tenemos que ir a hacer cumplir esas normas, ninguna de esas normas se cumplieron con nosotros. Nos pasaron de un día para el otro, nos citaron en nuestra Dirección de Protección del Trabajo un día a las 2 de la tarde para decirnos que al otro día, mágicamente, éramos personal de otro lugar. Cuando llegamos a ese otro lugar, las autoridades nos dijeron, esta es nuestra forma de trabajar, al que no le gusta la puerta es grande. Ese fue el recibimiento a un grupo de profesionales con mucha experiencia. Además, nos rebajaron el salario. Y como sé que hay muchos que vinieron de parte de la agencia y dijeron, no nos rebajaron, nosotros le dejamos a Juan Martín nuestros recibos para que vieran de que sí es real que nos bajaron el salario. Y además de bajarnos el salario, la procuración en el expediente contestó que estaba bien que nos bajaron el salario, porque ya no éramos inspectores del trabajo, éramos inspectores de la agencia. Entonces, ese suplemento ya no nos correspondía cobrar. Quiere decir que, independientemente de lo que uno pueda exponer acá, todo lo que estamos diciendo está documentado, está en el expediente y además Juan Martín lo tiene. También, para hacernos sentir muy cómodos, todas las mañanas nos esperaba personal de seguridad de la agencia y nos acompañaban hasta el lugar donde teníamos que hacer el curso, personal de seguridad de la agencia. Y después nos invitaban a retirarnos cuando terminaba el curso, también custodiados por personal de la agencia. No sé cuál era el sentido de la persecución, pero evidentemente era que nosotros no nos juntemos con nadie, no habláramos con nadie y también, si era posible, no hablar entre nosotros. Nos sacaron la credencial y sin haber realizado ningún trabajo específico, porque este cuerpo de inspectores durante 20 días lo único que hizo fue un curso de lunes a miércoles, porque los jueves y viernes nos dieron feriado siempre, por decisión de la agencia. Además de no hacernos ir a trabajar los jueves y viernes y estar haciendo ese curso y no estar haciendo inspecciones, es decir, que no tenían contacto con nosotros, no sabíamos si éramos profesionales, si éramos idóneos, si trabajábamos bien, si trabajábamos mal, arbitrariamente el director de la Agencia Gubernamental de Control dispuso una lista de gente que terminó haciendo un curso de horticultura o de auxiliar de portería. Por ejemplo, nosotros tenemos una inspectora en el área de obras que es altamente capacitada, que da conferencias en la OIT y sin embargo el señor Gómez Centurión decidió que esa persona no era capacitada para hacer inspecciones, a pesar de que nunca hizo ninguna inspección, por lo menos para la agencia, y decidió que a partir de otro día, con la reducción casi total de su salario, iba a ir a trabajar de auxiliar de portería, o vaya a saber de qué, o por lo menos en principio para hacer un curso por 6 meses, y después iba a disponer para qué otra área era capaz. Podía ser como administrativa en un hospital, podía ser como auxiliar de portería, o a lo mejor también decidía que no era capaz para nada, para ninguna de esas cosas. Nos enviaron un día a hacer de alumnitos con los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control para que nosotros aprendiéramos su trabajo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el real sentido del proyecto de ley? ¿El real sentido es beneficiar a los trabajadores? No, no es beneficiar a los trabajadores por esto que le estoy diciendo. Porque la Agencia Gubernamental de Control tiene como temática comunicarle a los administrados en qué momento van a ir a hacer la inspección y qué le van a inspeccionar. Con lo cual, cuando la Agencia Gubernamental de Control diga, dentro de una semana, señor, usted va a tener una inspección, y probablemente el administrado, si tiene trabajadores en negro, les dé vacaciones, los eche, o no sé qué podrá pasar. Si encontramos personal
que están en víctimas de trata o reducción a la servidumbre, tendremos que ver quién, si Centurión, si Sabor, si la Secretaría, si la dirección, si la agencia o quién va a firmar la clausura y va a hacer la denuncia de trata. Tampoco lo sabemos porque de la ley no surge. A nosotros no nos cabe ninguna duda que el proyecto de ley es exactamente el mismo espíritu que tuvo la resolución, que es que los inspectores del trabajo, este cuerpo de inspectores del trabajo, no haga más inspecciones del trabajo. Ese es claro el proyecto. No beneficia ni a los ciudadanos, no beneficia a los trabajadores y por supuesto no nos beneficia a nosotros que también somos trabajadores. Y que nosotros en realidad no estamos acá por un interés personal propio nuestro, por estas situaciones que ya nos pasaron, porque eso ya está todo en el expediente y bueno, si volviera a ocurrir, tendremos que utilizar todas las armas judiciales nuevamente para que sean atendidos nuestros reclamos. Nuestra mayor preocupación es que este cuerpo de inspectores ha sido intachable, que durante años hemos formado y nos hemos encargado, y muchos de los que están acá son inspectores que han creado la agencia, la dirección, que han juntos y a fuerza de experiencia y de trabajo y de compromiso han logrado tener la real ética que se necesita. De hecho, la gente de trata, la gente de la gendarmería, la gente de las fiscalías, la gente de rentas, los sindicatos siempre han tenido un excelente concepto nuestro. No voy a hablar del concepto que tiene la agencia, no me corresponde, pero eso es público y notorio. Todo el mundo sabe lo que sucede en la Agencia Gubernamental de Control. A nosotros, la verdad, lo único que nosotros queremos es que este proyecto se archive. Si en realidad lo que se quiere realmente es beneficiar a los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires y se quiere hacer algo serio, nosotros proponemos que sea un Ministerio de Trabajo, con todas las responsabilidades que eso implica y con toda la seriedad que eso tiene. En una ciudad donde el empleo no registrado está en aumento, hacer una ley donde a los empleadores se les va a avisar cuando se va a ir de inspecciones, claramente nos está hablando de que no quieren que se hagan inspecciones del trabajo. Nosotros estamos todos unidos, acá no hay ninguna bandera política de nada, nosotros somos todos trabajadores, todos los que están acá, ustedes los han visto el otro día y hemos venido otra vez. Lo único que nos une es la posibilidad de que esto se lleve a cabo. Y así unidos como estamos, hemos llevado el expediente del amparo adelante y daremos todas las batallas judiciales que sean necesarias para que esto se revierta, si es que se continúa con este proyecto. Gracias. Que acá la diputada y que han expresado los trabajadores, yo la verdad que cuando salió la primera resolución que intentaba hacer el traspaso a partir de un acuerdo entre la gente de la subsecretaría y la Agencia Gubernamental de Control, yo dije, bueno, esto es algo que tiene que ver más con una acción de los dos responsables ajenas al Poder Ejecutivo. Y la verdad que cuando vino la resolución de la justicia que obligó a echar atrás, dije, esto va a llevar a reflexionar y a volver atrás con este acto. Pero al ver el proyecto y el acelere del proyecto para intentar que entre dentro del paquete de fin de año, yo claramente, o sea, eliminar el cuerpo de inspectores de la subsecretaría de Trabajo es porque claramente acá hay una intencionalidad política de darle vía suelta al trabajo en negro, a la mano de obra esclava, a los problemas que tenemos. Tenemos una muerte y media por mes en relación de accidentes de trabajo en las obras. Implica claramente, y más los argumentos, porque el argumento que ya acá se expresaron en varias oportunidades, que se le intenta solucionar los problemas al empleador, porque es, o sea, cuando precisamente el objetivo central del cuerpo de inspectores es traerle problemas al empleador que no cumple con la ley.
porque precisamente de eso se trata, no de solucionarle el problema, pero es coherente, porque eliminar el cuerpo de inspectores implica querer solucionarle el problema a todos los empleadores que tienen trabajo en negro, que tienen trabajo esclavo, que no cumplen con las normas mínimas de seguridad y de higiene en ningún lado, porque solo esto se va a lograr, porque está claro que no hay ninguna posibilidad que trasladando este cuerpo de inspectores a la agencia gubernamental de control se pueda seguir. Es más, la ley, o sea, el propio proyecto lo único que dice que no perderían las fuentes laborales, pero no habla en ningún lado de que van a tener la actual condición de revista como inspectores del trabajo. O sea, es claro que acá de lo que se quiere es de eliminar, quedaría una subsecretaría hueca, porque una subsecretaría de trabajo que no tiene inspectores de trabajo, yo me gustaría saber de qué forma va a poder ejercer la función, porque de hecho lo que están liquidando es toda posibilidad de que se pueda ejercer la función esta. Y el tema, todos los argumentos de la necesidad de ir de manera conjunta, o sea, son argumentos que tienen mucho de infantil, porque precisamente, no solo que, o sea, después que se va a ir sobre la JIP también para que también vaya junto con los inspectores, vayan todos juntos al mismo lugar, no, de lo que hay funciones que son específicas, que se tienen que desarrollar muchas veces por separado, que no se pueden avisar con anticipación, que son precisamente eso en lo que basan su eficacia, que son específicos de un cuerpo completo que está claramente especificado en las leyes actuales. Aparte estamos trabajando con un material humano que se ha calificado durante años y que está en condiciones de cumplir un trabajo que una vez, si esta ley pasa y se liquida el cuerpo de inspectores en la ciudad para volver a reconstituir un cuerpo de inspectores, pero yo estoy seguro de que esta arbitrariedad no va a pasar mucho tiempo sin que se revierta, porque es una arbitrariedad tremenda, o ya sea por la justicia o ya sea por otro gobierno, pero es una arbitrariedad que va a terminar rápidamente. Ahora, el costo tremendo de volver a recomponer un cuerpo, ¿no es cierto?, como este, con la gente especializada como está, es tremendo, porque mucha gente no va a aceptar ir al curso, ¿no es cierto?, de jardinería que le van a ofrecer. Acá hay gente muy calificada que no va a querer que don Centurión, que ya, ¿no es cierto?, por todo lo que uno conoce, ¿no es cierto?, una persona acostumbrada, ¿no es cierto?, a dar órdenes tal cual, sargento, ¿no es cierto?, de coso, quiere trabajar. Entonces yo creo que acá estamos ante un hecho gravísimo. Yo lo que lo llamo es a la reflexión, porque la verdad, uno puede tener muchas diferencias políticas con el gobierno, pero ahora, el problema es que directamente haya una medida que destruya un órgano de control fundamental en lo que hace a la seguridad e higiene del trabajo, tal cual como esta. Yo la verdad no conozco. Va a ser un caso único este, o sea, de desmantelar de una subsecretaría de trabajo el cuerpo de inspectores en una ciudad, en un país, en un lugar donde todos los días tenemos denuncias de todo tipo, ¿no es cierto?, de cosas. O sea, yo creo que la verdad, yo los llamo a reflexionar. Desde ya se va a judicializar, porque es claro, ¿no es cierto?, que es anticonstitucional, porque el artículo 81, ¿no es cierto?, del convenio 81 de la OIT es claro al respecto. O sea, esto no se puede hacer, no depende solamente de lo que quiera un gobierno, hay que cumplir determinadas normas. Entonces entiendo que esto va a judicializarse. Va a haber resistencia porque no han logrado convencer a ni un solo trabajador de esto. Entonces creo que está todavía a tiempo de frenar un poquito la máquina, de por lo menos de volver atrás, de discutir si lo que se quiere es, como han dicho los propios trabajadores, al revés, regular para mejorar la cuestión, pero todo el mundo va a estar de acuerdo. Si lo que quieren los trabajadores, es más, muchas veces se han quejado de que no los sacaban a trabajar o le obstaculizaban la salida a trabajar, porque había desde, ¿no es cierto?, la conducción de la subsecretaría una política de que no salgan. Ahora, es evidente, si uno suma, yo que he seguido un poquito el tema, del momento donde se obstaculizaba que salgan, y evidentemente, a pesar de tratar de obstaculizarlo, la gente salía igual y trataba de avanzar lo mismo en cumplir la ley, algo que se suponía que el gobierno tenía que incentivar. A hoy, ya como no los pueden controlar, porque son toda gente que no entra en ninguna tramoya, que no quiere ser parte de ninguna de las tramoyas acostumbradas que hay, que ya todo el mundo puede hablar y saber, ahora evidentemente la quieren liquidar. O sea, quieren liquidar el cuerpo de inspectores. O sea, ya ni siquiera es obstaculizar, es que no haya. Yo la verdad, yo creo que
yo creo que tienen que reflexionar, hay un límite para todo, hay un límite, o sea, hay determinadas cosas que no hay ningún gobierno que por más autoridad que tenga, ¿no es cierto?, puede avanzar. Así que yo la verdad me alegro de que haya un despacho en minoría. Para mí me parece importante para, si siguen en esto, dar la pelea en el recinto. Creo que hay que hacer una campaña, pues si ustedes avanzan con esto, hay que hacer una campaña de que acá ha ganado el trabajo en negro en la ciudad, ha ganado el trabajo esclavo, acá ha ganado, o sea, acá hay una decisión, ¿no es cierto? Uno podía llegar a discutir si tal marca asociada al jefe de gobierno o a la familia o a lo que sea tenía algo que ver, si uno, pero ahora con esta decisión, o sea, yo creo que directamente, o sea, avanzar por este lado, es decirle, bueno, muchachos, vía libre para todos. Entonces, yo me parece muy bien y espero que todas las fuerzas políticas de la oposición, ¿no es cierto?, cierren filas con esto. Espero que no haya nadie, porque desde ya, o sea, acá puede haber mayoría en esta comisión, pero entiendo que en el recinto, ¿no es cierto?, si no hay el aval de alguna otra fuerza de oposición, un proyecto de este tipo tendría que no pasar. Espero que así sea, porque la verdad no sé quién se quiere quedar con el sallo de ayudar a que el PRO, ¿no es cierto?, liquide el inspector de trabajo y facilite el trabajo en negro, facilite todo. Siempre hay algún candidato, evidentemente, si avanzan tan rápido porque a lo mejor ya tienen alguno, pero bueno, ya también habrá que encargarse de decírselo bien claro a la sociedad y que la sociedad vaya viendo, ¿no es cierto? Ahora, esta es de las más graves que yo en mis 2 años que tengo he visto, porque hay muchas que podemos discutir, pero esta, la verdad, así que no, yo los llamo a que como mínimo reflexionen, den un pasito atrás, traten de consensuar un poco, estudien un poco la legislación internacional, vean este tema de cuáles son los ejemplos que hay en el país y en el mundo que avalen esta posición, porque uno también en la vida trata de dar, ¿no es cierto?, el ejemplo y muchas veces ser vanguardia ahora, pero hay cosas, ¿no es cierto?, en las que no se trata. Ser vanguardia en avalar el trabajo en negro, el trabajo esclavo, no creo que nadie lo quiera por conciencia, pero eso es lo que se está haciendo con esto.